buenas tardes, bienvenidos a Especialistas, el programa que te acompaña en la salud, en la calidad de vida, en la prevención de enfermedades, en caminar juntos a ese tratamiento que tenés que realizar por algún diagnóstico en particular, junto obviamente con los especialistas referentes que nos van visitando y asesorando en cada tema en particular, ya en la temporada número 15, así que gracias por estar del otro lado. Vamos a estar hasta las 3:30 de la tarde hoy en Canal 4, en todas las plataformas digitales, y este programa se vuelve a repetir el domingo a las 10 de la mañana y podés volver a verlo, por supuesto, en el momento en el que quieras, en el dispositivo y en el lugar en donde estés. En YouTube, María del Valle Fermi, podés encontrar. Y si no, en nuestra web tenés absolutamente todos los datos para contactarte con nosotros, para seguirnos en redes sociales, para descargar la revista y para leer estas notas recomendadas que también vamos subiendo o renovando semana tras semana. Vamos a hablar hoy acerca de la litiasis vesicular, vamos a hablar acerca de la infidelidad o de las infidelidades, vamos a conocer acerca de las constelaciones familiares y vamos a hablar acerca de la cirugía bariátrica o de la cirugía para la obesidad. Así que es un programa para toda la familia. Quédate prendidito ahí porque a alguien le va a servir alguno de los temas que vamos a tratar y obviamente vas a poder encontrar al profesional que estás necesitando, que estás buscando. Agradecemos a Sowe, la indumentaria de hoy, gracias a todos los que hacen posible Especialistas. Es un placer poder representarlos de alguna manera. Sowe, pueden encontrar este luquete y un montón de cosas más en la planta baja de Anwar Shopping. Pueden encontrarlo. Ahí veía que tenía el micrófono. De este lado tendría que haber hecho. En la planta baja de Anwar Shopping. Muchas gracias a las chicas de Sowe que siempre están con las últimas tendencias y obviamente con la mejor atención. Gracias a Jorge Villena, es el peinador, es la cara, es el máster, es el comandante de Fusión Peluquería en Urquiza 558. Gracias a Marcos Didolich, que también es el número 1 en make-up, en asesoramiento para looks masculinos, en Fusión Peluquería, que tienen un gran equipo acompañando y asesorándote en las redes sociales, en la atención de cada uno en el salón. Pueden encontrarlo en las redes sociales y de ahí van despejando dudas y concretar una cita. Milán Manicure Studio, gracias a DAI en Patricias Argentinas 341, gracias al doctor Fernando Soler de Clínica Estética Soler en Avenida Ilia 563, al doctor Esteban Salazar Reinaldi por la restauración capilar de ZRG Restoration en Avenida España 1528, primer piso A. Gracias a Florería La Orquídea por siempre adornar nuestra escenografía en Sarmiento 443. Arrancamos con Especialistas, que tiene un montón de cosas hoy. Quédate prendidito ahí. Muy bien, arrancamos con este Especialista. Si vos querés volver a ver este programa, lo podés hacer el domingo a las 10 de la mañana o en YouTube, María del Valle Fermi. Y es para nosotros un honor recibir por primera vez al doctor Camilo Eduardo Nevén, médico cirujano general y especializado también en cirugía laparoscópica, ex instructor de residentes de cirugía general y miembro de la Asociación Argentina de Cirugía. Y un referente, trabajó mucho tiempo, ¿no?, en el Hospital Pablo Soria, es un médico muy querido, un referente en su especialidad en nuestra provincia y querido por sus colegas y pacientes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia, es un placer estar acá. Gracias, gracias. Sigo en el Pablo Soria, ¿Sí? en el Pablo Soria, en el servicio de cirugía.
Bien. Así que seguimos con las actividades a la comunidad. Totalmente, ¿no? Sí, Ahí sí. es una vocación que se va poniendo a relucir permanentemente. Permanente. Sí. Y si bien soy ex instructor, seguimos también en el servicio con la residencia de cirugía formando jóvenes cirujanos, así que estamos siempre en eso. Bien, bien, buenísimo. Vamos a hablar acerca de una patología muy común en adultos, que es la litiasis vesicular. Sí, efectivamente. Argentina en general tiene una de las tasas de litiasis, de los famosos cálculos en la vesícula más grandes del mundo. En general en Europa, Estados Unidos, la incidencia de litiasis vesicular ronda el 10%. Nosotros la duplicamos en Argentina, estamos alrededor del 20%. Y el NOA en particular, con Jujuy, Salta y Tucumán, tiene la tasa más alta del país. Llegamos entre el 35 y 40% de cálculo. Y en esto compartimos las estadísticas que tiene Bolivia y Chile, que son altísimas. En Chile llega casi al 45-50% de cálculos en la vesícula. Entonces es una enfermedad que tiene un alto impacto en la salud de la población. Y nosotros lamentablemente en general vemos la punta del iceberg, porque la gente habitualmente habla a los pacientes del calculito en la vesícula y muchas veces se minimiza la enfermedad. O tomate el yuyito o tomate el antiespasmódico y calmamos y curamos. Y lamentablemente no es así, porque es una enfermedad en sí compleja, más en nuestra región, que tiene tanta incidencia y que habitualmente, si bien la gran mayoría de los casos son sintomáticos, hay más de un 15% de cálculos no sintomáticos que no dan síntomas y se los encuentra en un estudio de rutina por otro motivo habitualmente. ¿Y cuáles son las causas? Porque antes también se creía que, bueno, si te tocaba y si estabas ahí muerto de dolor, bueno, estudiaste. Claro, recién ibas a la consulta. No, las causas son muy conocidas y tienen que ver fundamentalmente, por un lado, la edad. A mayor edad, más incidencia de litiasis, aumenta más o menos un 2% por año de vida. La incidencia de cálculo, por supuesto, los factores raciales, étnicos, las razas indoamericanas tienen más incidencia, por eso que en nuestra región tenemos mucha tasa de litiasis. El sexo, más frecuente en la mujer que en el hombre, donde tiene influencia el efecto hormonal de los estrógenos, inclusive cuanto más embarazo también se ha notado alguna relación con mayor incidencia de cálculos en la vesícula. La obesidad, las enfermedades del colesterol, en el caso de los obesos, que escuchaba que más tarde van a hablar sobre cirugía bariátrica, el descenso brusco de peso es uno de los motivos también de litiasis vesicular, por eso que habitualmente en los pacientes que se le hace cirugía bariátrica también se le indica la cirugía de la vesícula, porque luego si no lo tenían probablemente hagan los cálculos en la vesícula. Bien, bien. La obesidad va causando estragos, ¿no? En todo el mundo, en todas las edades, en todos los géneros. Así es. Las causas son esas y la mayoría son prevenibles. La mayoría, salvo los factores hereditarios, la mayoría son prevenibles. Y muchas veces en estos factores hereditarios, familiares completos, familias completas con cálculos en la vesícula, que además del factor genético influye o racial, influye sobre todo los hábitos de comida, que muchas veces se transmiten en las mismas familias, los hábitos de comidas ricas en grasa, muy condimentadas, mucho picante. Y bueno, de ahí también las estadísticas de la región, ¿o no? Así es. Claro. Exactamente, por eso tiene que ver con nosotros tenemos una amplia población originaria y con hábitos de comida muy rica en grasas en general. Entonces influye en todo esto. Bien. Y como decía, no solo es importante el tema de la litiasis vesicular por sí misma y sus consecuencias, como son las inflamaciones con la colecistitis aguda, o la obstrucción del conducto biliar cuando pasa un cálculo desde la vesícula hacia el conducto, que es el lugar de tránsito de la bilis hasta la parte digestiva donde se digieren los alimentos, sino que en ese mismo tránsito de los cálculos por el conducto puede obstruir la salida del conducto del páncreas y generar una pancreatitis
que es una enfermedad mucho más grave, sobre un órgano vecino que cumple funciones coordinadas con la vesícula y el hígado y todo el aparato digestivo, y que puede dar secuelas muy importantes. Y también, así como tenemos una alta tasa de enfermedad de cálculos en la vesícula, también tenemos una alta incidencia de obstrucciones biliares y de pancreatitis, que son enfermedades mucho más graves, que muchas veces obligan a los pacientes a estar meses internados para poder solucionar su problema de salud. Y además de eso, el otro extremo de la gravedad de la evolución en el tiempo de los cálculos en la vesícula, que es el cáncer de vesícula. Que como te explicaba recién, Chile tiene la tasa más alta de cáncer de vesícula en la región, a tal punto que implementó un plan de prevención de cáncer de vesícula, y en pacientes a partir de los 18 años hasta los 45 años con diagnóstico de litiasis se los opera, aunque sean asintomáticos, como forma de prevenir a lo largo del tiempo el cáncer de vesícula. Claro. El cáncer de vesícula está presente en el 100%, entre el 80 y el 100% de las vesículas con cálculos. Bien. Y tiene que ver un poco con estos factores genéticos y por otro lado con la irritación crónica y la inflamación crónica que va provocando la presencia del cálculo en la vesícula. ¿Y cuándo empieza a dar síntomas la inflamación de la vesícula o los cálculos en la vesícula? Lo habitual es que los síntomas comiencen cuando los cálculos empiezan a obstruir el drenaje biliar. Normalmente uno después de alguna comida, la vesícula, que es como una perita que está adherida a la cara inferior del hígado y se comunica con el conducto biliar que lleva la bilis desde el hígado hasta el duodeno, hace de reservorio que acumula 80 centímetros, 100 centímetros cúbicos de bilis en los periodos entre comida y comida, los concentra reabsorbiendo agua, y cuando uno come, la llegada del alimento al aparato digestivo por reflejos hormonales estimula la contracción de la vesícula, y esa bilis más concentrada que interviene en la digestión de las grasas es la que se elimina. Cuando hay cálculos, si uno de esos cálculos impacta en la salida de la vesícula, al obstruirse empieza el dolor, el cólico, la lucha de la vesícula por evacuar la bilis, y al no poder por el obstáculo produce el dolor. Bien. Eso después trae acarreado... El dolor es en la zona, ¿no? Normalmente en la boca del estómago y debajo de la costilla del lado derecho, y puede irradiarse hacia la parte de la espalda. Bien. Y suele asociarse además con otros síntomas, la distensión del abdomen, la digestión dificultosa, con muchos gases, náuseas si el dolor es intenso, vómitos, también si es intenso por el mismo reflejo que genera el dolor. Si esa lucha de la vesícula por vencer el obstáculo empuja el cálculo hacia el conducto biliar principal, puede obstruirlo, y eso hace que la bilis no pueda drenarse al intestino, entonces se acumula, hace un circuito inverso, vuelve hacia el hígado, se acumula y uno se pone amarillo, porque esa bilis empieza a circular hacia la sangre. Bien. Y lo que te explicaba hace rato, si el cálculo impacta en la zona de drenaje del páncreas, puede haber reflujo de bilis hacia el páncreas, y eso activa las enzimas pancreáticas y es como que se autodigiere. Y empieza a digerir todas las estructuras que están cercanas y genera la pancreatitis, que además del efecto local que tiene por sus enzimas, dispara muchos mecanismos inflamatorios que el mismo organismo, por tratar de contener el proceso y el sistema inmunológico, generan aún más daño. Bien. Por eso la severidad de estos cuadros. Bien. Y la importancia de poder hacer los controles o prevenirlo de alguna manera, ¿no? Es fundamental, ante los primeros síntomas, estudiarlo, poder confirmar o descartar la presencia de los cálculos en la vesícula, y eventualmente que ese estudio dé normal, que es muy sencillo hacer una ecografía, hoy está a la mano en cualquier centro médico, seguir estudiando, digamos, cuáles pueden ser las otras causas, porque las causas de problemas digestivos, de molestias, no solamente son los cálculos de vesícula, puede haber gastritis, duodenitis, inflamaciones, tanto el estómago como el duodeno. Hoy, que es tan común, las inflamaciones intestinales, como el colon irritable, que dan todos síntomas muy parecidos y que pueden estar localizados más o menos en los mismos sitios. Bien, bien.
¿Y el tratamiento sí o sí va a ser quirúrgico? El tratamiento de la litiasis vesicular es quirúrgico, es el único tratamiento curativo. En determinados cálculos se intenta solamente cuando son puros de colesterol, medicación, pero los resultados son desalentadores porque lleva mucho tiempo poder disolverlos, más de 6 meses, y en cuanto uno suspende la medicación se vuelven a formar, porque el mecanismo de formación de los cálculos es la relación entre los distintos elementos de la bilis que se saturan y empiezan a precipitar. Bien, bien. Y eso no se cambia si uno deja de tomar esa medicación, que además es costosa. Claro. Y por todas estas cuestiones que hablamos de las complicaciones y los riesgos de inflamación, de pancreatitis, de obstrucciones biliares, lo conveniente es operarse una vez hecho el diagnóstico de litiasis, porque de esa manera la cirugía tiene menos riesgo, es más sencilla, mientras que cuanto más avanzado es el proceso, sobre todo en los procesos de inflamación de la vesícula, claro, que el organismo por un mecanismo de defensa tiende a bloquear ese sitio, genera adherencia que después generan también dificultad en identificar la estructura y más riesgo de complicaciones durante la cirugía. Claro, eso es durante la cirugía. Durante la cirugía. Y por supuesto el postoperatorio a veces también puede ser más complejo. Claro. Y después los hábitos de vida, la recuperación de un paciente, una persona operada de vesícula. Los hábitos de vida vuelven a ser normales rápidamente, sobre todo si uno hace el diagnóstico y se trata precozmente con cirugía laparoscópica hoy. Claro. Normalmente son 24 horas de internación. A la semana, 10 días, se curan las heridas y se retiran los puntos de las heridas. Y uno habitualmente recomienda que el paciente siga con la dieta que venía haciendo previo a la cirugía, libre de grasas, de frituras, de fiambres, de cosas grasosas, por lo menos 4 semanas más, y cuidarse de los esfuerzos físicos también para dar tiempo a la correcta cicatrización de la parte interna de la herida, que es toda la parte muscular. Y luego una vida totalmente normal, puede comer de todo, puede hacer actividad deportiva habitual y normal sin ningún problema. Porque hay muchos mitos también, ¿no?, de los operados de vesícula hace tiempo, digamos. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, tengamos en cuenta que, como decía recién, muchos de los síntomas no solo dependen también de los cálculos en la vesícula. Claro. Y con la vida y el estrés que llevamos en la vida diaria, muchas veces sacamos la vesícula y sigue la gastritis, sigue el colon irritable, siguen otros factores que mantienen en cierta medida algunos de los síntomas, pero evitamos los más serios y los más graves, que son las complicaciones de la litiasis vesicular. Totalmente. ¿Y la cirugía convencional o la laparoscópica la decide el profesional de acuerdo al paciente, al diagnóstico, al momento en el que ha llegado a la consulta y demás? Exactamente. Normalmente se decide en conjunto, se lo habla lógicamente con el paciente, pero dependiendo del momento, del estado de la enfermedad, se define si es conveniente o no hacer una cirugía laparoscópica o convencional. En general, en la gran mayoría de los centros especializados, se puede resolver prácticamente la gran mayoría de la patología de la litiasis vesicular por vía laparoscópica. Pero hay circunstancias particulares donde es conveniente a veces hacer cirugía convencional. Un párrafo puntual que quisiera hablar sobre el tema de la litiasis vesicular es en los pacientes diabéticos. Bien. Porque el paciente diabético tiene una característica que, al igual que otras enfermedades que actúan sobre la esfera inmunológica, como los pacientes con tratamientos de inmunosupresores, las artritis reumatoidea, el lupus, etcétera, que tienen una característica especial donde por su estado inmunitario pueden tener mayor riesgo en cuanto a la litiasis vesicular por la posibilidad de infecciones o de gravedad de sus cuadros. Y el caso puntual del diabético, como trae aparejada habitualmente una neuropatía, suelen tener mucho menos sensibilidad a los síntomas, sobre todo al dolor. Y además se le suma que sobre la litiasis puede tener otro factor agravado, que es el factor vascular
en el caso de la vesícula, y por eso es muy frecuente que los pacientes diabéticos hacen cuadros de colecititis que se denominan gangrenosas, es decir, toda la pared de la vesícula llega a no recibir sangre y sufre un estado de necrosis o de gangrena, y son siempre cuadros más graves donde ya hay fuga de bilis y más riesgo de infección o cirugías inclusive más complejas. Claro. Por eso la importancia también, sobre todo en los pacientes diabéticos, de estudiarlos, diagnosticarlos y operarlos a tiempo. Totalmente, ¿no? Y de controlar la diabetes. Sobre todo. También, porque ahí vamos con dos. Exactamente. Y bueno, uno de los factores a veces de no poder controlar la diabetes, o de que si venía bien controlada, se altere sus controles, pueden ser la litiasis vesicular cuando empieza con complicaciones, con síntomas o con infecciones. Claro, bien, perfecto. ¿El cáncer de vesícula también tiene relación con la litiasis vesicular? Tiene relación, aumenta la incidencia de cáncer de vesícula. Por supuesto que también tienen que ver los antecedentes familiares, antecedentes oncológicos en la familia, otros familiares con cáncer. Si han tenido cáncer de vesícula o de hígado, con más razón. Y la presencia del cálculo, como te decía, está presente en entre el 80 y el 100% de las vesículas con cáncer, se encuentra cálculos. Y en nuestra región en particular tenemos una de las incidencias más altas del país, prácticamente no tanto como en Chile, pero llegamos más o menos a un 20% de incidencia de cáncer de vesícula, o sea que es alta. Es alta y es un cáncer de que no hablamos o no lo consideramos tanto, ¿no? Sí, y además tenemos que tener en cuenta que es un cáncer que no es de fácil diagnóstico. Claro. Porque por esta misma razón de que va asociado al cálculo de vesícula, muchas veces los pacientes atribuyen los síntomas al cálculo y no se le da la real jerarquía que puede haber, la posibilidad de que pueda haber detrás de esos síntomas un cáncer de la vesícula. Claro. Sobre todo cuando son cuadros avanzados y floridos, que uno estudia al paciente y tiene una vesícula muy grande, con paredes gruesas, o que piensa que puede ser algo inflamatorio y dentro de eso puede haber un cáncer. Bien. Por eso también la importancia de no esperar a que pasen años de síntomas y de cólicos a repetición para definirse y decidirse a la cirugía y tratar definitivamente la enfermedad. Bien, bien. Buenísimo, Doc. ¿Quedó algo pendiente? No. Muchas gracias. Un placer. Gracias por la invitación. ¿Lo pueden encontrar, consultar? Mi consultorio está en Respirar, Campero y Alem, y internación y cirugías hago en el Sanatorio Lavalle. Muy bien, gracias. Gracias por seguir trabajando y formando, ¿no? más médicos y nutriendo, sobre todo. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Vamos a la pausa, ya volvemos. Te recomendamos Sion, Cirugía de la Obesidad del Norte, a cargo del doctor Federico Perovic, servicio de cirugía para la obesidad o cirugía bariátrica, donde una mejor vida es posible. Consulta en el Instituto Médico del Norte, Otero 461 o al teléfono 422-3305. Muy bien, continuamos con especialistas. Si vos querés ser parte de este programa, ingresá en www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí tenés todas las redes sociales, los teléfonos también para comunicarte con nosotros, el enlace para ver este programa en YouTube y las notas de nuestros profesionales que te vamos recomendando todas las semanas, obviamente la guía de profesionales y la revista de cada mes para que puedas descargarla y poder mirarla
en formato PDF en el momento en el que quieras así también compartirla. Vamos a recibir por primera vez en especialistas a la licenciada Carolina Espada. Ella es psicóloga, especialista en terapia cognitiva conductual, digo bien. Está formada en perspectiva de género también. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz. Un placer. Igualmente, feliz de estar acá. Y un temón que acordamos, ¿no? Es las infidelidades o la infidelidad y el saber desandar este tema que ya lleva años en las parejas, en los contratos de los vínculos. Me encantó esto del zócalo que habían puesto, quién es quién, ¿no? Esto de justificar, de por ahí estos mitos que hay, ¿no? Sobre la infidelidad, que suelen hacer que la persona que fue afectada por la infidelidad se sienta culpable o sienta vergüenza, ¿no? Cuando atravesó por esta situación. Socialmente es la señalada. Tal cual, ¿no? O el señalado. Y bueno, y esto de que por ahí se justifica, ¿no? De, bueno, es, no sé, la persona con la que le fueron infiel, quizá esto de justificar, ¿no? De, bueno, ¿será que es más seductora o que es más divertida? ¿No? Entonces esto de quién es quién, a quién culpamos. Él la buscó. Tal cual, ¿no? ¿Quién es el culpable? Y bueno, cuando en realidad es la infidelidad, bueno, es una situación donde digamos, la pareja de la persona afectada intencionalmente rompe un contrato de exclusividad, ¿no? Un contrato explícito, implícito, un pacto, ¿no? Y digamos, en quien tendríamos que poner el foco en cuanto al arrepentimiento tiene que ver y las responsabilidades tiene que ver con la persona, ¿no? Que cometió la infidelidad. Claro, totalmente. No sobre el tercero, ¿viste? Claro. Por eso, bueno, yo hoy quería hablarles de, bueno, cuándo sí, cuándo no, dar una segunda oportunidad y qué hacer y qué no hacer. ¿Se perdona? ¿Se perdona una infidelidad? Siempre se perdona, ¿no? Porque el perdón tiene que ver con esto de soltar, de superarlo, ¿no? De dejar de tomarlo personal. Se perdona, pero no se sigue, puede ser. Claro, sí, tal cual, ¿no? Una cosa es perdonar y otra cosa es dar una segunda oportunidad. Pero el tema de superar la infidelidad siempre, y en el caso de que no podamos solos, lo recomendable sería buscar acompañamiento de un profesional de salud mental, ¿no? Que nos ayude a desaprender estos aprendizajes disfuncionales que podemos haber hecho ante esta situación angustiante, ¿no? Que muchas veces es hasta traumática, ¿no? Temporalmente tiene cierta sintomatología que tiene parecida al postraumático. Claro, porque es en realidad internamente cuando uno se ve engañado, siente que esta construcción, este vínculo, esta relación que tenía con un otro, se desmorona, ¿no? Y ahí ¿cómo empiezo de nuevo? Tal cual, tal cual. Bueno, y por esta razón también el cuestionamiento, ¿no? Si perdono, la vergüenza, qué van a pensar de mí, y también este mito, ¿no? De no se debe perdonar jamás, ¿no? Como quedarse enganchado, ¿no? De no se perdonan las infidelidades. Entonces, si de pronto digo, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad, siento vergüenza, ¿no? ¿Qué dirán de mí? Que estoy dando esta segunda oportunidad. Y es re importante hablar sobre esto, ¿no? Sobre bueno, cuándo sí, cuándo no, porque no es siempre, bueno, se corta la relación definitivamente, ¿no? Por ejemplo, si... ¿Cuándo sí, entonces? ¿Cuándo sí? Por ejemplo, si no hay antecedentes, es un criterio para tener en cuenta, no hay antecedentes, la persona con la que nos fueron infieles es una persona que ocasionalmente entraba en interacción con nuestra pareja, por ejemplo, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo. No es lo mismo un compañero en cuanto a la intención, ¿no? Porque digamos una persona que es infiel a través de las redes sociales o por ejemplo en una discoteca, hay toda una planificación, ¿no? En la persona a la que se está yendo a buscar. En cambio, digamos, una persona que ocasionalmente entra en contacto es como inevitable que tenga estas interacciones y digamos, siempre la infidelidad tiene que ver con esto de llenar vacíos, ¿no? Entonces de pronto no pude llenar cierto vacío que tiene que ver con lo emocional, quizá en cuanto a mi autoestima, con mi pareja, de pronto lo lleno, pretendo llenar este vacío con un tercero,
¿sí? Y entonces, bueno, muchas personas, por ejemplo, lo hacen por su autoestima, ¿no? Digamos, me quiero sentir que soy deseable. Atraído, claro. Claro, que atraigo, entonces lo hago, por ejemplo, en un boliche y tengo estas personas que, digamos, conquistas esporádicas, o sea, y digamos voy frecuentando este tipo de lugares o a través de las redes sociales, por ejemplo. Claro. ¿no? Y otra cosa es con una persona que de pronto la veía siempre, todos los días, y me confundí. Claro, puede ser una clasificación más grave o menos grave, digamos. Es algo ocasional, salí, me emborraché, me pasé de copa, pasó. Tal cual. Una cosa, ese escenario, y otra es, me involucré con un compañero de trabajo con el cual sigo trabajando. Claro, bueno, ahí la persona, bueno, claro. también tiene que haber, ¿no? Una aceptación de lo que hizo la persona, si voy a dar una segunda oportunidad, y también un arrepentimiento, y que esta persona me pida una segunda oportunidad. Claro. ¿no? Y entonces se va a comprometer en hacer cosas para recuperar la confianza, por ejemplo, bueno, en el caso de que se pueda, cambiar de trabajo o tratar de tener contacto, el menor contacto posible con este compañero de trabajo. Bien. Pero siempre muy importante que la persona realmente me pida una segunda oportunidad y esté arrepentida. Un arrepentimiento real, digamos. Porque en muchas situaciones la persona no se arrepiente y no pide perdón, y sin embargo la persona que fue afectada le dice, bueno, se apresura y dice, bueno, te voy a dar una segunda oportunidad. Y quizá la persona ya no quería estar en la relación. Claro, claro. Y entonces eso dificulta que termine. ¿No nos dice eso la infidelidad? ¿No nos está mandando así un mensajito subliminal diciendo, bueno, acá hay algo roto, hay algo que está fallando, hay una relación que no está funcionando? Tal cual, porque la persona que fue infiel, digamos, si bien está llenando un vacío, hay muchas formas de resolver esa situación, por ejemplo, comunicándose con su pareja, diciendo, bueno, no me siento atractivo o no me siento acompañado, quisiera, ¿cómo podemos solucionarlo juntos o romper la relación? Pero esta persona está corriendo el riesgo de lastimarnos, de romper la relación que venimos teniendo, y esto tiene que ver con una falta de cuidado y una falta de valorar, ¿no? lo que tiene. Por eso si vemos que realmente la persona está arrepentida, porque bueno, nosotros vamos a conocer a nuestra pareja, no siempre la persona que fue infiel va a ser, digamos, va a volver a ser infiel. Hay algunas personas que realmente se arrepienten y dicen, bueno, con esto he aprendido, puse en riesgo mi familia, puse en riesgo, bueno, igual la familia, ¿no? La familia se construye, la familia se transforma, sí. Pero bueno, puse en riesgo esta relación que tengo con esta persona a la que amo, ¿no? Claro. Y entonces hay que evaluarlo, y siempre uno puede pedir ayuda, ¿no? a un profesional de la salud mental para que los acompañe, ¿no? hacer terapia de pareja. Y así como el arrepentimiento debe ser auténtico y real, el perdón también, digamos, y no el ojo por ojo, bueno, ya cuando tengan la oportunidad, en algún momento te lo echo en cara, te lo vuelvo a sacar. Tal cual, ¿no? Un compromiso de ambos, ¿no? de claro. la pareja para recuperarla, tanto de la persona que fue afectada también, ¿no? Esto de, bueno, si vamos a estar juntos es para estar bien, ¿no? Se tiene una charla profunda sobre todas las dudas que tenga, todo lo que quiera preguntar, pero después también el compromiso de la persona afectada a no estar castigando a la pareja cada vez que se acuerde, ¿no? Sacando en cara, claro. Porque siempre preguntarse, ¿no? Bueno, esto que voy a hacer o decir, construye, ¿para qué lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bien. Entonces, bueno, trabajar mucho, bueno, en las terapias de pareja se trabaja también en instancia individual, entonces trabajar el tema de la autorregulación, de la gestión de emociones, no ser impulsivo. También está el compromiso de la persona que fue infiel a recuperar la confianza de su pareja, porque bueno, esta persona no va a confiar por un acto de fe, ¿no? Claro. Esta persona nos va a ayudar, digamos, cuando aparezca una hipótesis sobre que esta persona está siendo infiel, la persona nos va a ayudar a volver a confiar, ¿no? A sacarnos la duda de que no está repitiéndose la infidelidad. Entonces, por ejemplo, no sé, le empiezan a llegar muchos mensajes, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿no? Entonces, bueno, que esta persona nos explique, o llega tarde, por ejemplo. Y esto es temporal, ¿no? No es que la idea de... Claro, porque el límite de lo tóxico, claro. o de lo controlador a la reconstrucción de la confianza también se vuelve como súper finito. Tal cual. Por eso es algo temporal, y la idea es ir recuperando la confianza, pero transitoriamente se pueden implementar estas medidas con la idea de ir retirándolas.
Sí. Porque si no sería una relación muy, ¿viste? Estamos ahí al límite del control. Pero Claro. bueno, la idea, o también puede ser a través de la comunicación, ¿no? Eso se va evaluando pareja a pareja, cuánto yo me siento cómodo también con esto que me están pidiendo, ¿no? De que yo responda o explique. Claro. Y en la clasificación esta que armamos así rápidamente, también se puede poner en consideración si perdono o no perdono, si es un engaño virtual, que hay muchísimos ahora, o físico, real. Y pasa que la infidelidad es muy subjetiva, ¿no? Depende de Claro. persona a persona. Hay gente que te va a decir, bueno, para mí no es infidelidad si no hay contacto físico, por ejemplo, ¿no? Y otras personas te van a decir, el solo hecho de que mire a otra persona ya Claro. para mí es infidelidad. Por eso es muy importante el tema de la comunicación, ¿no? Permitirnos esas conversaciones que por ahí son un tanto incómodas. Pero en realidad es acercarme al otro, conocerlo, ¿no? Tener intimidad, ¿no? Entonces decirle, bueno, para mí en el comienzo de la relación, ¿qué es infidelidad para vos? ¿No? ¿Qué experiencias dolorosas tuviste quizá en el pasado? Conocer a la otra persona, viste que por ahí es como que vamos adivinando y no nos permitimos preguntar ciertas cosas. O no nos permitimos charlas incómodas o serias o profundas, ¿no? Tal cual. Tal cual. Entonces, bueno, por eso la importancia de la comunicación. Y cuando ya estamos reparando una relación, la comunicación y los actos, ¿no? Demostrar que amamos a la persona, reparar, ¿no? Hacer manifestaciones de amor, ¿no? Tener atenciones, ambos. Bien. Hay veces que este contrato que establecemos en el vínculo, ¿no? Más allá de los papeles y mucho más, si se rompe, pesa mucho más que el amor. O sea, yo puedo decir, no aguanto, es una tortura para vos, para mí, no lo voy a superar. Tal cual, bueno, si la persona siente, bueno, como es algo que tiene que ver es muy subjetivo, si la persona siente que no es la idea que se torture o vivir o hacerlo por un sacrificio, ¿no? Si yo siento que voy a dar una segunda oportunidad porque amo a esta persona y porque creo que esta persona realmente está arrepentida, y veo que esta persona va a trabajar en ayudarme a confiar en ella, entonces, bueno, tengo que usar como brújula mis emociones, ¿no? Si yo me siento bien, si yo siento que voy por el camino indicado, bueno, adelante. Y siempre con ayuda en el caso de que, ¿no? Dudo, necesito un consejo. Por ahí a veces los amigos nos refuerzan ciertas creencias que no son... es bueno ser contenido por los amigos, pero siempre también no está de más ayuda profesional. No, totalmente. Y además, bueno, ahí las abuelas es el contrapunto de esto, ¿no? Porque antes se estaba como mucho más permitido y hasta silenciado. Bueno, mientras que yo no me entere, mientras que sea fuera de la casa, ¿viste? Como fuimos evolucionando bastante entonces. Por suerte sí, ¿no? Porque estas personas también vivían un calvario, quizá también así, ¿no? En silencio, permitiendo cosas y tolerando cosas que no correspondían. Hoy en día estamos mucho más del lado del bienestar y de la salud. Claro que sí. La segunda oportunidad y hay una segunda infidelidad, por ejemplo, o se vuelve a romper este contrato por X motivo, pesa mucho más psicológicamente sobre la persona engañada, me parece, en autoestima, en culpa, o en estos comentarios externos de vos sabías, si vos le diste la oportunidad, los piratas nunca se dejan de ser piratas. Tal cual, siempre hay un deterioro emocional y bueno, va a depender de persona a persona si voy a dar una segunda oportunidad o no, pero bueno, ahí ya sería recurrente y no sería recomendable dar una segunda oportunidad a alguien que tiene antecedentes. Ahí, claro. No sería recomendable y para ambos tiene consecuencias, ¿no? Tiene un deterioro emocional, tanto para la persona, digamos, que fue afectada, porque bueno, hay una baja autoestima, viste que tenemos una tendencia a culparnos. ¿Y el infiel se da cuenta de que está rompiendo, o sea, pone en valor en ese momento, porque es consciente, digamos, de lo que está haciendo, ¿no? ¿Pone en valor lo que está en juego o tiene algún mecanismo mental que...? Y probablemente piensa que no va a ser descubierto, ¿no? Entonces sabe que esto podría ocasionar, pero corre el riesgo, ¿no? De pronto como que me siento muy seguro en mi relación. O hay personas que le encanta la adrenalina, no sé. Depende de alguna... En el deporte, en su vida misma. Tal cual, y lo hago de tal forma que considero que no voy a ser descubierto, ¿no? Y también la persona va sondeando, ¿no? Bueno, yo veo
que ella depende o él depende hasta cierto punto de mí, entonces no es tan probable que me deje en una primera instancia, o quizás yo influyo sobre esta persona, entonces quizá me perdone. Digamos, no lo va a hacer sabiendo que va a ser descubierto, o que la persona cuando se entere no va a dar una segunda oportunidad, ¿no? Casi siempre, Claro. bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Si me valora, si me cuida, y eso se percibe en la relación, ¿no? Porque vamos a ver muchas otras conductas. La infidelidad es una demostración más de falta de cuidado, de falta de valorar, ¿no? Entonces también vamos a ver que, por ejemplo, desatiende a la persona en muchos aspectos, o no es tan cariñoso, no es tan atento. Entonces, digamos, cuando alguien dice, ay, tengo celos o desconfío, quiero agarrar el celular, lo cual no está bien, pero ¿no? Entonces no es por nada, sino que ya va viendo indicadores de falta de amor, de falta de valorar, de cuidar. Va intuyendo, algo te está diciendo adentro que hay algo que no está cerrando. Tal cual, tal cual. En la Argentina somos, o en Sudamérica somos como una sociedad mucho más, esto de infieles, esporádicamente, que a diferencia de Estados Unidos, Inglaterra, donde se escucha o se ven muchos más casos de parejas paralelas o de familias paralelas, ¿no? Que por la distancia se van a vivir 10 días, 15, una temporada de determinado lugar, de repente tienen una familia y tienen armada otra. Acá como que la infidelidad va más por la adrenalina, ¿o no? Y dependiendo la persona. Depende siempre es llenar un vacío, ¿viste? En las mujeres, por ejemplo, vemos que tiene mucho que ver con la validación, con esto de sentir que haya un otro que me acompañe, que me cuide, ¿no? Y, por ejemplo, en los hombres se ve más esto de la autoestima, de sentirme deseado. Y también, bueno, tiene que ver, bueno, por supuesto que no vamos a generalizar, son como, Sí. como tendencias, ¿no? Sí. Y lo mismo, bueno, en cuanto a los países, ¿no? Va a depender mucho de lo cultural también. Hay personas que lo hacen por esa adrenalina, ¿no? Y tiene que ver más con esta gente que lo hace para sentir que sube su autoestima, ¿no? Que me siento deseado, por ejemplo, en este caso, en esa tendencia que hay en los hombres, ¿no? De pronto me siento que soy deseado por otras mujeres aparte de mi esposa, entonces como que, digamos, Sí. viste el prototipo de hombre que es el Don Juan. Hemos visto también muchos casos, y últimamente a nivel nacional, de estos infieles que además se jactan de esa infidelidad, ¿no? Van dejando pruebas a propósito, o conscientemente, o con una impunidad absoluta, pero más allá de socialmente, de ese vínculo. O sea, no me va a enganchar nunca, y si me engancha no me importa, o... Bueno, y esas ¿Tienen algún mecanismo especial? Y esas personas son personas que quizá no están preparadas, ¿no? Para tener un compromiso, responsabilidad afectiva, ¿no? Por ahí deberían ser más sinceros con ellos mismos y, bueno, haber atravesado estas conversaciones incómodas, ¿no? Claro. De vos tenés la capacidad para estar en una relación monogámica, muchas veces no está ese diálogo, ¿no? Bien, bien. ¿Nos falta mucha responsabilidad afectiva? Sí, viste que estamos Es un concepto de moda. con la educación emocional, ¿no? Esto de Sí. comprometernos, de ser empáticos. Bien. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. ¿Me Igualmente. pueden encontrar, consultar? Bueno, en mi Facebook, psicóloga Carolina Espada, y también en Instagram. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Muy bien, arrancamos este bloque de especialistas recordándote que el domingo se repite a las 10 de la mañana y lo podés ver también en nuestro canal de YouTube. Queda colgadito para el momento en el que quieras, para el lugar en donde estés y obviamente para el dispositivo que tengas a mano en María del Valle Fermi para que puedas ver este contenido y obviamente compartirlo. Vamos a recibir por primera vez a Natalia Iglesias, ella es terapeuta holística. Vamos a hablar acerca de las constelaciones familiares. Gracias, Nati, por estar con nosotros. No, por favor, un placer. Yo soy la agradecida. Es una bendición poder compartir esto con ustedes. Gracias. Esto de hablar de las constelaciones familiares, ¿no? Que lo escuchamos, que se va poniendo de moda a través de series, de películas, de recomendaciones, que va complementando también todas las herramientas que ya traemos en salud emocional, en salud mental. Así es, así es. Y bueno, ¿qué son las constelaciones? Te cuento. Es un método terapéutico de rápida resolución donde a través de una escena que se lleva a cabo en un lugar vamos a ver cómo se mueve la energía con nuestros vínculos. La persona que constela elige quien lo representa y es impresionante ver cómo la energía que se genera ahí empieza a ser algo que resuena vibratoriamente con quienes capaz que vos no viste nunca en tu vida. Claro. Y están en esa escena representando alguna situación de tu experiencia, se empieza como a acomodar y va dejando a la luz algún nudo, algún trauma. Este tipo de técnica lo puso en vigencia por los años 80 Bert Hellinger, un señor de origen alemán que fue sacerdote y que estaba muy instruido en psicología. Claro. Empezó a ver cómo continuamente en la dinámica familiar de algunas personas que él conocía se repetían generación tras generación conflictos, enfermedades, pérdidas que se fundían, y a través de la observación fue pudiendo armar este tipo de terapia. Claro. Y quienes ayudan en esta escena no tienen ninguna información, digamos, de mi historia ninguna. O del problema en el que yo voy a... Absolutamente ninguna. Información, generalmente cuando sacamos las convocatorias para las constelaciones, se inscriben libremente, no se conocen, a veces sí pueden llegar a ir amigos, a veces pueden ir familias a constelar en grupo, pero igualmente se van poniendo a la luz conflictos que no se los tenía en conciencia. ¿Sí? ¿Ni siquiera la persona que constela? Ni siquiera la persona que constela. Ajá. Y esto también permite que la persona que constele, que está fuera de la escena, pueda observar desde otro ángulo lo que está vivenciando. Es realmente maravilloso lo que se mueve en constelaciones. Rápidamente te cuento que mi primera experiencia en constelaciones hace ya unos cuantos años atrás, no conocía a nadie, estamos hablando que en ese lugar habían aproximadamente 40, 50 personas y una chica de 30 años me elige para que yo la represente. Era una chica ledesma y les aseguro que no la conocía ni cerca. Claro. Yo cuando paso al centro de la escena ya empecé a sentir una energía de amor tan impresionante, una energía sexual tan impresionante que no era mía. Claro. Y dije, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es esto? Y la verdad que desde mi propia experiencia empecé a sentir la necesidad de involucrarme con este tipo de metodología y los resultados son maravillosos. Bien. Y esta terapia obviamente va siendo guiada, está regulada, ¿no? Para poder después sacar algún mensaje o alguna mirada con la que yo pueda hacer algo. Totalmente. La experiencia de constelar te va a poner de manifiesto dónde está trabada la energía de ese clan, dónde está trabada la energía con tus diferentes vínculos, lo que vos vayas trayendo a tu constelación. Pero posterior a constelar, ¿sí? Vos tenés que hacer un trabajo de introspección,
¿sí? Tenés que hacer un trabajo de conciencia para que una vez que conociste qué es el conflicto, cuál es el trauma, cuál es el nudo, empieces a desandar esa emoción y empieces a sanar. Porque ¿qué es lo importante? En los clanes familiares, las historias familiares pueden ser muy densas a veces. Y nosotros no tener conocimiento de algunas situaciones que quedaron guardadas en secreto. Y en una constelación se va a manifestar y a partir de eso yo voy a poder hacer un trabajo de liberación de ese conflicto y recuperar la energía de amor perdón, que baja como en una cascada, permitiendo que cada miembro de ese clan vuelva a recibir esa energía de amor. Claro. Y la verdad que es muy sanador. Súper movilizante, ¿no? Muy movilizante. Recién decías, son familias las que pueden ir a constelar. ¿Los niños también pueden involucrarse? Mira, no lo recomiendo. Siempre vamos a estar hablando que lo ideal para empezar a hacer constelaciones es de 22, 23 años para arriba, dependiendo mucho de la madurez emocional que tenga la persona que llega a consulta, ¿sí? Menos de eso no estaría siendo bueno porque todavía no están sentadas todas las emociones en ese ser. Lo ideal arriba de 22, 23 años, ¿qué me hace ir a constelar? Y por ahí empiezo a sentir que por más que me esfuerce, hay algo que me traba. Puedo sentir que reniego de mi historia familiar, puedo sentir hay algo que me incomoda. Que estoy carente en la vida, que por más que tenga muy buenas cosas para dar, no consigo un vínculo amoroso sostenido. Todo esto me empieza a hacer algún ruidito, empiezo a hacerme preguntas y así llegan a las constelaciones, Valle. Bien, ¿y las constelaciones pueden ser grupales o individuales? Exactamente, pueden ser de esas dos formas. Las constelaciones grupales van más de esto de la escena que yo te contaba al principio. Las constelaciones individuales, que yo puntualmente las ocupo mucho en mi centro holístico, las hago a través de una técnica que es con muñecos, ¿sí? Que van representando a cada uno de los seres que van trayendo a la constelación la persona que está en consulta, y también hago una técnica proyectiva a través de unos dibujos en una hoja, y no solo me quedo con lo que encontré ahí, sino que también sigo acompañando a esta persona para poder empezar a trabajar el nudo, conflicto, enfermedad que trae de su clan. Bien, bien. El poder concientizar, ¿no? Porque es visibilizar algo que yo estoy sintiendo, que hay, que me está incomodando, que está dando vueltas en mi familia hace un montón, me ayuda a accionar. Totalmente. ¿No? Yo siempre digo que poner en conciencia aquella emoción que me duele, que me genera angustia, que me genera dolor de estómago, poner en conciencia es el primer paso para ir hacia una evolución. Poner en conciencia y aceptar. Bien. Y ahí me aseguro que empiezo realmente a caminar hacia la evolución. Claro, hacia la vida que quiero. Exactamente. La vida, todos queremos y buscamos la felicidad, la ansiada felicidad. En realidad todos podemos ir disfrutando del camino hasta llegar a esta experiencia que la denominamos felicidad. El camino tiene mucho sabor, el camino tiene muchas experiencias que a veces podríamos decir que no son las más gratas, pero sí hay un mensaje, un aprendizaje guardado en esa experiencia. Claro. La invitación a través de las terapias holísticas es, sea cual sea, porque todos los caminos nos llevan a Roma, cualquier terapia, pero la idea es que vos empieces a trabajar conscientemente tus emociones y a sentir a la vida, que es el primer principio que Bert Hellinger dejó de las constelaciones. A sentir a la vida con mucha humildad, es decir, sí, esto que vivo, que transito, esta experiencia que me vive, es lo mejor que me puede estar pasando, porque de aquí yo voy a aprender y de aquí voy a evolucionar y me voy a volver más sabio.
me voy a volver una persona que realmente entre en paz. Los principales conflictos que vemos en terapia, sea esta o sean otras, es el juzgar a los padres, el no aceptarlos tal cual son y en tener siempre, yo digo, el facturero guardado para, ante el primer obstáculo siendo adulto que tengo en mi vida, es darme vuelta, no, pero es que mi mamá no me hacía cariño, es que mi papá me abandonó. Pues la invitación concreta es a que te hagas responsable de tu vida, tomes conciencia de tus dolores, de tus carencias, de tus traumas, de tus conflictos y que cambies, haciendo que el flujo de la cascada de amor de tu clan surja nuevamente y llegue a todos los miembros. Cuando somos el agente de cambio de nuestra familia, el árbol sana de arriba y de abajo. O sea, no solo es que yo me estoy sanando, sino que el conflicto para mis antecesores también sana. Y lo más importante, no le dejo carga a mi prole, a mis hijos. Por eso es tan importante trabajar desde un lugar de protagonista. El centro de nuestra vida somos nosotros. Traigamos de nuestra niñez lo que traigamos, los protagonistas de nuestra existencia somos nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros es responsable de cómo lleva su vida adelante. Yo todo el tiempo puedo elegir si quiero vivir desde un lugar de queja, de resentimiento, de broncas, de angustias, observador, o si quiero tomar mi vida y empezar a hacer con ella algo sumamente positivo, algo sanador y evolutivo. Claro que sí. Hermoso mensaje. Bueno, la última consulta que me queda es sobre las constelaciones grupales. Sí. ¿No? Son sesiones como largas y me imagino agotadoras, porque uno moviliza mucho, no solamente si estás constelando, sino si te eligen también para representar. Es colaborativo, digamos. Es colaborativo y no es casual. Elijo a quien vibra en la misma resonancia mía. Y sí, hay constelaciones que son como muy fuertes, donde aparecen, por ejemplo, historias de abuso, que generalmente vienen desde el transgeneracional, o sea, son historias de más arriba, historias de pérdida, historias de tanta cantidad de cosas que uno ve. Son a veces las constelaciones como muy traumáticas, se puede constelar desde enfermedades como la obesidad, la bulimia, se puede constelar pérdidas, se puede constelar enfermedades. La verdad que es muy amplio el campo de acción, porque lo que estamos viendo es una energía. Se puede constelar también porque por más que hago de todo, no conecto con la abundancia del dinero, puesto que el dinero también es una energía. Así que sí, son traumáticas y muchas veces son traumáticas, pero son muy liberadoras. Claro. Post pandemia hemos hecho constelaciones donde las personas que no pudieron despedir a sus seres queridos, porque si recordás no se podía hacer otro más que lo que estaba normado en ese momento, pudieron a través de la constelación dar ese último abrazo. Dar ese último abrazo y fue realmente para cada persona muy sanador, porque pudo finalmente despedir a su ser querido. De alguna manera poner en acción o en palabras esa sensación, ese sentimiento, esa emoción que yo tengo, ¿no? Que es lo que tanto nos cuesta a las personas. Yo les aseguro que cuando vas a una constelación y llegás a la instancia de abrazar con quien vos tenés el conflicto, es exactamente igual que estuvieras abrazando a la persona real con quien se manifestó ese conflicto, esté en este plano o esté en otro plano. Muy bien, muchas gracias. No, un por placer. favor. ¿Te pueden encontrar, consultar? Bueno, nosotros tenemos nuestro centro holístico en el barrio Los Perales, en la calle El Cardenal 818, muy cerquita de una conocida cancha. Y también pueden pedirnos turnos a través de nuestro celular 388-154-885. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Un placer. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Muy bien, continuamos con este especialista. Si vos querés volver a ver este programa, lo podés hacer el domingo a las 10 de la mañana en Canal 4. Queda, por supuesto, subido, colgadito en todas las plataformas de Canal 4 para que lo mires desde el lugar en donde estés, y en el canal de YouTube de María del Valle Fermi para poder mirarlo, compartirlo, además del lugar en donde estés, con el dispositivo que tengas a mano. En www.mundobebecontenidos.com.ar, allí tenés todas las redes sociales para comunicarte con nosotros y obviamente compartir la revista, descargarla en un formato seguro de PDF, en un archivo livianito seguro, para poder ir leyendo cada una de las entrevistas, de las notas que vamos realizando a los profesionales a los cuales vos podés consultar a través también de la guía de profesionales, donde salen todos los datos. Vamos a recibir al doctor Federico Perovic por primera vez también en Especialistas. Él es médico cirujano general, especializado en cirugía bariátrica. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, vamos a hablar acerca de esta cirugía de la obesidad o cirugía bariátrica, que hoy tenemos la posibilidad, o no hace tanto tiempo, de poder hacerla o como llevarla a cabo en su totalidad acá en nuestra provincia. Exactamente, sí. Tal cual, la cirugía bariátrica, si bien es una cirugía que se viene desarrollando hace muchos años, pero bueno, hoy por hoy en Jujuy se puede hacer perfectamente lo que se hace en todo lado donde hay un centro de cirugía bariátrica, para contener este problema, esta gran pandemia mundial que se llama obesidad. La cirugía bariátrica es la cirugía de la obesidad, una cirugía que se realizó y se desarrolló pensando en dar un tratamiento quirúrgico a esa enfermedad específicamente. Yo creo que, así entre paréntesis, todos los especialistas que vienen, sea cual sea la patología o el tema que vayan a tratar, nombran a la obesidad como un factor de riesgo, como un problema, como un desencadenante. Realmente es... Totalmente, totalmente. La obesidad es una pandemia, que es una pandemia mundial, no contagiosa, pero que afecta a las personas en forma integral, digamos. La obesidad es una enfermedad que produce muchas enfermedades asociadas a la obesidad. Eso se llama comorbilidad. Son las enfermedades que se asocian a la obesidad, se producen por la obesidad, y eso hace que todos los órganos o muchas patologías se asocian o se desarrollan o incrementan su agudeza o su complicación por la obesidad. Claro, claro, sí. Totalmente. Y hoy afecta desde edades muy tempranas también, ¿no? Totalmente, afecta desde edades tempranas, obesidad infantil, hasta clases sociales de diferente tipo, edades. No hay ningún segmento social que quede aislado de este problema. ¿Y la operación cuándo empieza a jugar una posibilidad de tratamiento? Bueno, hay indicaciones precisas, ¿no? Son protocolos establecidos mundiales en donde indican cuándo el paciente puede tener una opción para el tratamiento de la obesidad a través de la cirugía. O sea, eso está arreglado y se sabe que cuando el paciente consulta, se evalúa si tiene las indicaciones precisas para plantearle esta posibilidad quirúrgica. Y bueno, hay 2 o 3 cosas que son básicas. Por ejemplo, ¿cuál es el índice de masa corporal? Es algo muy conocido. Índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, se saca un numerito, una ecuación, y eso nos da un número. Hay un corte generalmente que cuando ese número es más de 40 o más de 40 es un obeso mórbido. Y el obeso mórbido ya tiene indicación quirúrgica. Bien. Si se le asocian además patologías que agudezan o complican la obesidad, que son las de comorbilidad, por ejemplo, hipertensión, diabetes tipo 2, problemas respiratorios, apnea de sueño, trastornos articulares, complicaciones en las caderas, rodillas, tobillos por el sobrepeso que tiene el paciente, muchas veces eso se está incrementando en el mundo, por más que no sea 40 o más de índice de masa corporal, pero por ejemplo entre 35 y 40, pero cuando sí tiene esas patologías asociadas, también se le indica cirugía bariátrica como una opción segura y realmente muy efectiva, y que es muy potente, sobre todo en el descenso de peso. Bien, no es un tratamiento para adelgazar la cirugía bariátrica. No, para nada. No es un tratamiento estético y no es un tratamiento para, en realidad es un tratamiento quirúrgico para la pérdida de peso, pero que busca la salud perdida del paciente. Entonces, el paciente obeso es un paciente que
tiene trastornos multifactoriales y que a través de la cirugía que logra un gran descenso de peso se recupera esa salud perdida. Bien. Entonces, todas esas patologías Claro. que se asocian, presión alta, diabetes, etcétera, muchas de esas a veces desaparecen, otras van a dosis mínimas de hipoglucemiantes orales, por ejemplo, y hay veces que los antihipertensivos orales, que el paciente obeso mórbido muchas veces depende de eso, cuando baja mucha cantidad de kilos puede llegar a evitar seguir tomando esa medicación. Bien. Entonces son pacientes que tienen un cambio de vida muy, muy fuerte, en donde no solamente la cuestión física, sino psicológica, la autoestima, digamos, el entorno donde se desarrolla este paciente cambia fuertemente, porque son pacientes que quieren hacer actividades y no lo pueden hacer o dejaron de hacer, y cuando logran mucha pérdida de peso pueden retomar esa actividad y esa calidad de vida, sobre todo perdida, ¿no? Claro, y esa es la motivación para poder seguir, digamos, en el tratamiento de la recuperación de su salud en general, ¿no? Exactamente. Acuérdate que el obeso mórbido, sobrepeso, grado 2, 3, obeso mórbido, son pacientes que entran muchas veces en esa rueda negativa. Yo siempre le digo a los pacientes, es una escalera que ustedes están, que con mucho esfuerzo bajan un poquito, pero se descuidan y suben de vuelta. Bajan con mucho esfuerzo, dieta, pegan la dieta de todos los colores en las heladeras, hacen zumba o actividad física o lo que sea, las piernas duelen, la cadera duele, bajan un poco, se descuidan y vuelven a subir, y muchas veces suben más todavía. Sí. Entonces hay un segmento ascendente. Y entra ese estado depresivo, de falta de autoestima, porque todo este esfuerzo que estoy haciendo no logra el resultado buscado o esperado, y se siente que cada vez están peor, y se agudezan las causas que muchas veces producen la obesidad. Claro. La forma de comer, el mal comer, el sedentarismo, los tipos de comida que se comen, entonces entra en ese círculo vicioso negativo. Lo que hay que lograr es invertir esa situación. La cirugía bariátrica propone un cambio efectivo y potente. Entonces, a través de la cirugía bariátrica se logra una pérdida de peso muy importante. En cirugía bariátrica se dice que lo que se logra es una pérdida de porcentaje del exceso de peso. No se pone número de kilo a perder, sino porcentaje de exceso de peso a perder. Así como el porcentaje que recién decíamos de índice de masa muscular, tenemos un porcentaje de peso a perder. Exactamente. El índice de masa corporal es una ecuación que saca un número. El otro es un porcentaje. Se calcula que con la cirugía bariátrica se puede lograr a perder hasta el 80-85% del exceso de peso en un periodo de aproximadamente un año. Cosa que es mucha cantidad de kilos perdidos, y muchas veces es difícil lograr esa gran pérdida de peso si no es en forma quirúrgica. Claro, claro. Entonces es algo para tener en cuenta. Y técnicamente la cirugía bariátrica, ¿qué hace en nuestro organismo? ¿Cómo se lleva a cabo? La cirugía bariátrica se crea y se desarrolla y tiene un crecimiento muy fuerte, si bien tiene 30 años de existencia, pero el crecimiento muy potente fue a través de la incursión de la cirugía laparoscópica. Anteriormente mi colega habló seguramente de cirugía laparoscópica en la vesícula, que es lo más frecuente y todos conocemos, pero de la misma forma, el mismo ingreso a la cavidad abdominal, se realiza la cirugía bariátrica. Entonces, el obeso mórbido, que tiene una pared abdominal muy gruesa, que anteriormente, cuando se intentaba hacer cirugía bariátrica, había que hacer incisiones grandes para llegar a la cavidad y modificar el tubo digestivo, y eso era que las complicaciones postoperatorias hacían que la cirugía bariátrica tenga muchas complicaciones. La incursión de la cirugía laparoscópica, a través de 5 perforaciones pequeñas de 2 o 3 centímetros, hace que el paciente se recupere mucho más rápido, camine mucho más rápido, en la habitación apenas llega se puede levantar, caminar, andar perfectamente. Al poco tiempo de darse el alta, 2 o 3 días, llega a su casa y tiene que caminar. Y eso es porque las incisiones en la pared abdominal le permiten menor dolor, menores complicaciones, menor función respiratoria, un montón de situaciones que hace que la cirugía bariátrica hoy por hoy sea realmente gol estándar, se dice, en este tipo de pacientes, sobre todo en este tipo de pacientes obesos mórbidos que intentaron de todo durante mucho tiempo, se le complica la situación y ya como que se están olvidando de otra opción terapéutica. Claro, dejando estar. Dejando estar, y la cirugía la verdad que logra un efecto muy, muy potente.
La cirugía me va a reducir la capacidad del estómago, me va a reducir el hambre. ¿Cómo me va a modificar? Está muy bien la pregunta porque la verdad que tiene un efecto doble, digamos. Tiene un efecto físico y un efecto metabólico. Básicamente lo que se hace con cirugía bariátrica, que hay diferentes técnicas. La cirugía bariátrica es el nombre de la entidad, digamos, quirúrgica, pero dentro de la cirugía bariátrica hay diferentes técnicas quirúrgicas. Bien. Las más frecuentes son la manga gástrica y bypass gástrico laparoscópico. Hay un montón más de técnicas quirúrgicas, pero básicamente son las que más se usan en el mundo. En los dos tipos de cirugía lo que se hace es achicar el estómago, o sea, se lo reduce. El estómago es muy grande, tiene mucha capacidad, es una bolsa grande. Es como si fuese una bota esta que usan los españoles para tomar vino, así el estómago por dentro. Entonces cuando nosotros lo cortamos, lo achicamos, lo reducimos y lo dejamos muy pequeño. Hay una que es la manga gástrica, que se lo deja como una manga de camisa, pero muy chiquitito con forma tubular, y la otra, que es el bypass gástrico, se hace un pouch gástrico que también se reduce el estómago. Y en los dos casos se hace un efecto restrictivo. Bien. Restrictivo porque retrae la capacidad. Claro. Entonces, obviamente, un paciente, en vez de comer una pizza, come una puntita de una porción porque no entra más. Es una cuestión de espacio, no entra más. Pero al mismo tiempo, lo interesante de esto es que al modificar la morfología del tubo gástrico, sobre todo el estómago, en ese espacio gástrico hay muchos receptores hormonales. Y hay una hormona que se llama grelina, que es la que tiene sus receptores en el fondo gástrico, en donde es la hormona que produce la sensación de hambre, sobre todo el obeso que tiene hambre voraz, digamos, un hambre que lo lleva a darse atracones, a picotear durante todo el día por el hambre constante que tiene. Cuando se hace la modificación de la forma del estómago, esa hormona deja de circular o baja a niveles muy bajos de circulación en sangre y el paciente lo primero que siente es que no tiene hambre o tiene saciedad muy precoz. Se llena muy rápido con poco volumen de alimento. Y hay veces que se tiene que acordar de comer, porque como no tiene apetito, la hormona no circula y no llega al cerebro, los receptores hormonales están disminuidos al máximo, hay una sensación de falta de hambre. Entonces, ese doble efecto, digamos, poco apetito y cuando tiene que comer se llena con poco volumen. Y eso hace que la curva sea realmente descendente muy fuerte. Claro, pero ahí tengo que aprender a comer en calidad también, ¿no? Esto del acompañamiento terapéutico multidisciplinario. Que cada vez que coma sea algo que nutra realmente mi organismo. Claro, es que de eso se trata. Acá no solamente trabajo yo, todos los equipos de cirugía bariátrica están compuestos por equipos interdisciplinarios. Básicamente, las 4 patas de la mesa son el nutricionista, el psicólogo, el médico clínico y el cirujano. Después hay un montón de subespecialidades, pero básicamente en eso compone un equipo de cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que aprender qué comer, cómo comer, cada cuánto comer, los volúmenes, el tiempo de comida, cuánto tiempo hay que masticar una porción de alimentos, cada cuánto tiempo tiene que dedicarle a la comida. El psicólogo actúa sobre todo en los hábitos conductuales, que la ansiedad, el estrés, la preocupación no vaya a llevarnos a la heladera y nos dé un atracón porque nos callamos la boca con comida en la boca y eso, la verdad que no es, digamos, el efecto que queremos lograr. Hay que revertir toda esta situación. Entonces, la forma de aprender a comer sanamente y la forma de cómo relacionarse con los alimentos socialmente, sobre todo, y con la ayuda del clínico, cuando pensamos en cirugía bariátrica, ahí entro yo, digamos, a proponer esta posibilidad, hace que todo ese aprendizaje sea aplicado en el momento de darle la indicación al paciente. Aprendizaje que tiene que sostener en el tiempo, porque no es que se opere y se olvida, y vuelve a los malos hábitos anteriores. No, claro. Se sostiene y de por vida. Entonces todo lo aplicado, lo enseñado, tiene que aplicarse previamente ante la cirugía y posteriormente ante la cirugía. Pero ahí viene lo lindo de la historia, digamos, porque el paciente cuando empieza a ver el efecto contrario, que va pérdida de peso, actividad física, ropa que ya no puede usar porque le queda gigante, empieza a cambiar de ropa, se ve muy bien físicamente, su autoestima mejora muchísimo. Eso hace que todo lo que se le enseñó y se le dice que tiene que aplicar tenga un efecto positivo en el tiempo, sobre todo. Totalmente. Estas 2 técnicas que más se manejan, sobre todo acá en nuestra provincia o en nuestro país, se decide
por una o por otra según el paciente o cuál es el parámetro específico? Varias cosas hacen que se decida por la cirugía o qué tipo de cirugía hay. Hay centros en el mundo que se dedican mucho a manga gástrica y otros centros que se dedican mucho a bypass gástrico. Básicamente las dos técnicas quirúrgicas logran el mismo efecto, la gran pérdida de peso. Bien. Que es lo que se logra. Una por ahí tiene un efecto más metabólico, que la otra, el bypass gástrico, hace que el alimento no circule por el estómago y de ahí vaya al duodeno, entonces hay unos cambios hormonales que cuando hay un paciente diabético tipo 2, sobre todo, puede ser que este efecto sea más efectivo en el bypass gástrico. Claro. En la manga gástrica también se ve un muy buen efecto en la diabetes tipo 2, basado básicamente en la gran pérdida de peso que se va logrando con las dos técnicas quirúrgicas. Ahora, ¿cuál es la decisión y qué se le propone al paciente? Básicamente es una relación médico-paciente que se cuenta en qué radica cada cirugía y se van viendo los costos-beneficios, los riesgos-beneficios en realidad, porque es cirugía y no deja de tener riesgo como toda la cirugía. Hay riesgos que son un poquito más frecuentes en este tipo de cirugía que se relacionan más con la cirugía bariátrica. Y en la propuesta de la técnica quirúrgica también se cuenta cuáles son los riesgos que puede pasar con la cirugía. Siempre hay que decirlo porque es así, digamos, sí, no es una cirugía sin riesgo, toda la cirugía tiene riesgo. Esta cirugía lo tiene, entonces puede ser de algo mínimo o menor hasta situaciones complejas y graves. Lo más frecuente son la fístula gástrica y la hemorragia del corte del estómago. Después hay otras patologías asociadas como riesgo que son la trombosis, etc. Entonces para eso se toman todas las medidas y recaudos para evitarlo. Y si aparecen alguno de estos riesgos, estos problemas, saber tratarlo y saber contenerlo, claro, digamos. Para esto se van haciendo como controles postquirúrgicos, también un acompañamiento cercano con el paciente. Exacto. Al paciente, a diferencia de otro tipo de patologías, esta cirugía no se la puede operar mañana, ni pasado, ni la semana que viene. Necesita una preparación previa. No se pueden saltear los pasos necesarios. Bien. La preparación previa radica en, obviamente, el primer día, el día 0, el paciente va a la consulta, se le informa. La mejor forma y la mejor decisión se toma con la información. Entonces totalmente, la información tiene que ser completa. Si se evalúa y se considera y el paciente acepta esta propuesta de cirugía bariátrica, es el día 0. A partir de ese día 0 se empiezan a plantear una serie de situaciones prequirúrgicas que son una batería de estudios médicos completos, una pérdida de peso preoperatoria que hay que lograrla sí o sí. Necesitamos que el paciente descienda el 10% del exceso de peso. Bien. No el 10% de peso total, 10% de exceso de peso para que se logre, digamos, llegar a la cirugía en las mejores condiciones. También, obviamente, que tiene que ser la conducta nutricional, la conducta psicológica y como todas las condiciones dadas se propone la cirugía. Entonces es una cirugía que por lo menos mínimo tarda un mes y medio para llegar, si el paciente logró todo lo que se le propone, a la cirugía en las mejores condiciones. Se opera y en el postoperatorio todo lo mismo continúa, más espaciado, las consultas son más espaciadas, pero las mantiene durante un año. Claro, y esta preparación hace que minimicemos un poco los riesgos de toda cirugía, ¿no? Porque... Tal cual. Sí, un paciente que, por ejemplo, no bajó el peso que tenía que bajar antes de la cirugía, un paciente que aumenta los riesgos de la cirugía. Claro. Porque al cortar el estómago, básicamente, el estómago está formado por varias capas y con el descenso de peso previo que queremos lograr, esas capas se afinan. Entonces el estómago cuando se corta, se abrocha, es como una abrochadora lineal. Esos broches tienen que agarrar unas capas más finas para que justamente no aparezcan complicaciones, que en ese caso sería la fístula. Si es que hay una pequeña pinchadura en el sector que se cortó y se abrochó. Bien. Se hace como material obviamente específico para eso, se llaman suturas mecánicas por videolaparoscopía. Si un paciente no tiene una acción conductual que nos deje tranquilo, que entiende qué se trata y a qué se va a someter antes y después de la cirugía, es un paciente que tiene que tener la preparación psicológica todo el tiempo que haga falta. Si bajó de peso y se hizo los estudios, pero el psicólogo me dice, mirá, es un paciente que cuando se pone nervioso va y se come la heladera, no nos sirve porque pone en riesgo la cirugía y pone en riesgo la vida del paciente también. Entonces tiene que estar todas las condiciones dadas, digamos, para que esta cirugía se pueda realizar en las mejores condiciones.
Es que somos además personas que pensamos nuestra vida alrededor de la comida, ¿no? Y ahí tenemos una patología. Si nos vamos a reunir, si festejamos, si estamos angustiados, todo va bueno, a la comida. es que de eso se trata y eso es el cambio de chip que hay que lograr. Yo tengo pacientes que entendieron esta situación, muy obesos mórbidos, muy grandes, que iban a reuniones sociales y se comían todo. Claro. Este paciente, por ejemplo, cuando logró un descenso muy importante, le cambió tanto su calidad de vida, para bien, por supuesto, que él seguía yendo a las reuniones sociales, a las fiestas, pero cuando iba se llevaba su tupper con su comida. Claro. Y él entendió, y eso es lo que hay que entender, que la relación social no tiene que estar basada en el alimento, tiene que estar basada en el compartir, pero no a través del alimento para pasar un momento agradable. Entonces, el paciente, este señor, seguía yendo, no es que se aisló, al contrario, seguía participando, pero sabía que tenía que comer esa cantidad y ese tipo de comida. Claro. Y la pasaba cada vez mejor, porque en vez de darse un gran atracón y que no dabas más y que llegaba a su casa y quedaba muerto de haber comido tanto, en esta situación logró revertir eso y seguía compartiendo y la pasaba cada vez mejor porque empezaba a hacer cosas que antes no hacía. Claro, y de eso se trata, digamos, no depender de la comida, sobre todo la parte social para, como decís bien, no depender de eso para hacer actividades o para tener relaciones. Al contrario, se puede controlar el tema y pasarla tan bien y sobre todo pasar también como se pasaba antes. Claro, porque un atracón vendría a ser como una resaca, ¿no? Tal porque cual. me siento mal, me da culpa, es como... Sí, es una serie de situaciones complejas. Un atracón es un paciente que se llena de comida, el estómago se llena de comida, tiene digestión mucho más lenta, tiene una acción hepática, enzimática, vesicular, que tiene que lograr digerir todo ese volumen de comida. Entonces eso logra un paciente postrado, sedentario, cansado, que obviamente le deja hacer actividad física y se hace, como te digo, una tormenta perfecta para llegar a una situación que cada vez es más difícil salir. Bien. La cirugía bariátrica se inventó para pensar, sobre todo, darle una posibilidad a este tipo de pacientes. Bien, y después hay posibilidad de que tengan un rebote en este descenso de... Sí, se llama reganancia de peso. Ajá. Si te acordás que te dije que si hay una curva de descenso de peso preoperatoria, baja el peso, supongamos un mes y medio hasta que se operó, y ese descenso de peso sigue, hasta que se logra la pérdida del 80% del exceso de peso. Bien. Después del año y medio se estabiliza, no es que baje eternamente, ¿no? Claro. Se estabiliza, y cuando en ese punto de estabilización no se siguen aplicando hábitos saludables, hay muchas veces que hay reganancia de peso. Muchas veces. Claro. No es difícil que se regane con lo que se empezó, pero lo ideal es que no se regane un peso o un sobrepeso que nos lleve de vuelta a una complicación. Es muy frecuente y lo más común es que haya una reganancia mínima de peso y el paciente se quede estabilizado ahí. Pero ahí sí, desde el postoperatorio inmediato y de por vida, actividad física, y cuando hacemos actividad física no hacemos salir a hacer lo que hacemos otro día. Actividad física es actividad física hasta intensa porque hay que mejorar sobre todo la masa muscular. El paciente cuando empieza a bajar de peso, después de la cirugía sobre todo, ese primer año, pierde mucha masa muscular. Claro. Entonces el paciente se siente cansado, asténico, desganado. Por eso lo que se intenta o se le dice a los pacientes, que es una idea en el mundo, que lo que nos dedicamos a esto queremos transmitir, que el paciente tiene que hacer actividad física intensa en un gimnasio, hay que ganar esa masa muscular perdida. Cuando se logra la pérdida de peso hay que bajar grasa, pero no hay que bajar masa muscular. Y esa masa muscular se mantiene y se recupera en el gimnasio haciendo musculación. Sí. No es hacer algo mínimo y ya hago actividad física. No es salir a caminar, digamos, es hacer musculación. Dedicarle. Recuperar esa tonicidad muscular. Y el paciente dice, me voy a sentir cansado porque estoy bajando de peso. No, al contrario, se va a sentir mucho mejor cuando empieza a hacer actividad física intensa, sobre todo musculación. Y eso hace que, sobre todo, y a largo plazo, postoperatorio, también evitamos muchas veces los colgajos. Imagínate que la piel se va estirando junto con la grasa que está debajo de la piel. Entonces, cuando el paciente baja mucho de peso, toda esa piel queda flácida, queda colgando. Los pacientes, sobre todo más jóvenes, cuando hay una buena tonificación muscular, muchas veces esa piel se retrae. Bien. Entonces, si bien pueden quedar colgajos, son mínimos muchas veces,
Si hay necesidad de cirugía plástica, estamos hablando 2 años después, cuando hay mucha pérdida de peso, se puede optar como esa posibilidad. Pero la actividad física nos permite retraer sobre todo los tejidos, ganar masa muscular y lograr tonificación y sobre todo hasta la postura de los pacientes mejora. Bien, totalmente. La última, Doc, todos estos tiempos que los ha remarcado durante toda la entrevista, ¿no? La preparación, el equipo multidisciplinario, el tener la paciencia y la constancia durante un año de poder adaptarme a esa cirugía, estabilizarme, quizá esperar un rebote y que sea una reganancia y que sea lo más leve posible, y el poder después de 2 años ocuparme quizá un poco más de la parte estética y demás. Es todo lo contrario a lo que hemos visto hace 15 años en un programa de televisión en donde también había profesionales, ¿no?, de la salud, en donde en 3 meses le cambiaba la vida y así han terminado después los casos. Es un tema, ¿no? Bueno, hay otro tipo de estímulos, ¿no?, en esos programas. La verdad que son pacientes mucho obesos mórbidos, la mayoría son mórbidos, que logran obviamente descenso de peso no quirúrgico, sería en ese caso. Es una posibilidad, no es que se descarta. La cirugía bariátrica es una opción terapéutica más, no es que hay que dejar de hacer otras posibilidades o intentar hacer otras. Esto es una opción terapéutica más. Pero el paciente tiene derecho a saber que esto existe. Hay muchas veces que los pacientes, sobre todo por lo que vos estás hablando, cuando no hay un control postoperatorio alejado, son pacientes que vuelven muchas veces a retomar malos hábitos y reganan peso muy fuertemente. Entonces es como un vicio, una adicción que tienen que nunca se pusieron a sacar de encima, por más que hayan bajado de peso inicialmente. Hay un chip cerebral o conductual que llevan de vuelta a tener esos malos hábitos. Entonces vuelven a reganar peso. Bueno, hay un caso muy famoso que es Maradona. Maradona se operó de cirugía bariátrica, bajó muchos kilos en aquella época, ¿te acordás? Y bueno, él tenía una vida diferente, digamos, un poco desordenada, y reganó peso, mucho peso reganó. Y se volvió a operar. En esos casos se llama cirugía de revisión cuando hay mucha reganancia de peso. No es lo ideal, no es lo mejor, pero existe. Cuando los controles preoperatorios y postoperatorios alejados se siguen y el paciente entiende y sabe que eso es lo mejor para él y para su entorno, esa pérdida de peso se mantiene, te digo, durante la vida que le queda, claro, digamos, porque son pacientes que empezaron a hacer cosas que habían dejado de hacer. Sí, y hay muchos, yo no recuerdo los nombres, pero hay muchos casos de estos protagonistas, digamos, del programa de Cormillot, era de cuestión de peso, que terminaron operados y que después, a través del tiempo de las noticias, vimos que estaban complicados de nuevo en salud. A lo que quería apuntar es que cuando uno tiene este objetivo, ¿no?, que nombró al comienzo, de recuperar la salud, de devolverle la salud al paciente y de esa manera encarar un tratamiento, también se encara de otra manera, ¿no?, claro, con otra seriedad, porque quizá ahí el estímulo estaba más en la televisión o en, sí, o hay en otro recobrar estímulo, nombre. Totalmente, hay estímulos económicos que dice que hay que lograr ciertos objetivos para llegar Claro. a eso. Esto es totalmente diferente, digamos. Acá no solamente se trata del paciente, sino que se trata del entorno. Claro. Yo convoco a los familiares para que sepan cuál es la necesidad del paciente y qué tiene que hacer el entorno con ese paciente. El obeso muchas veces es un paciente muy demandante. Hay momentos al día que si al obeso no se le da o se le provee la comida, se enoja y se enoja mal. Entonces muchas veces el entorno, para tenerlo tranquilo, le llevan la comida a la mesa. Mucho volumen. Entonces lo tiene tranquilo hasta el otro día. Claro. Eso la verdad que nadie lo hace por maldad, digamos, lo hace solamente para satisfacer una demanda que está teniendo el paciente. El entorno tiene que colaborar muchas veces para que sea un efecto positivo para todos, digamos, no solamente para el paciente, sino que todos se vean favorecidos. Entonces, la forma de alimentarse, el tipo de alimentación, la cantidad de comida durante el día, el tiempo dedicado a la comida, tiene que ser el paciente que sea acompañado por el entorno para que sea favorecido. Muy bien. Muchas gracias, Doc. Bueno, muchas Un gracias placer. a ustedes. Bien. ¿Lo pueden encontrar, consultar? Sí, en Instagram, @Dr. Federico Perovic, y el centro está funcionando en el Instituto Médico del Norte, la calle Otero. El teléfono es 422-3305.
Muy bien, gracias. Estamos. Un Bien. placer. Gracias. Vamos a despedirnos hasta el próximo miércoles. Que tengan una gran semana y obviamente recuerden que este programa queda colgadito en María del Valle Fermi y en el domingo lo pueden volver a ver en la pantalla de Canal 4 a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau, muchas gracias.